3, 2, 1. Padre Reinaldo Trejo, bienvenido, Manual para enamorarse. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar contigo. Padre, tengo una pregunta. ¿Te puedo decir tú, usted? No, tú, por favor. Tú, es que si no, la gente que está ahí me está cayendo a golpe porque lo sé, lo veo en los No, comentarios. somos hermanos. Pero es que tú eres joven, ¿no? Bueno, no tan joven, tengo 45 años. Ah, no, pero súper joven, súper Sí. joven. Entonces hay que ir a la gente por ahí que tiene 50, las mamás. Bueno, las mamás. eso es cierto. Padre, antes de empezar un poco esta plática, yo le llamo sin filtro porque creo que a veces nos ponemos tanto tabú entre la iglesia, que si esto, que si aquello. Y cuando yo me di cuenta y me enteré que los sacerdotes son de carne y hueso, gente normal, común y corriente, ¿no? Solo que han sido llamadas a esta vocación, como mi vocación es producción, hacer todo este tipo de cosas. Me gustaría profundizar un poquito en tu historia, solo para ponernos en contexto, ¿no? Siempre quisiste ser cura, tuviste novia, ¿en qué momento entraste al seminario y por qué? Bueno, mira, yo me planteé entrar al seminario cuando estaba ya terminando el bachillerato en Venezuela. Sí, tuve novia, tuve la oportunidad de tener una relación de noviazgo. Pero bueno, yo pensé que mi vida tenía un sentido mayor. Quería ver que me gustaba la aventura, me gustaba hacer las cosas contrarias a lo que todo el mundo hacía. Y creo que Dios me llamó por ahí y entré al seminario, gracias a Dios. Después tuve la oportunidad de parar mi formación por un tiempo, tuve como 5 años, salí, tuve 3 años fuera, tuve de nuevo novia y después el Señor me volvió a llamar. Recuerdo que mi obispo en aquel momento lo vi en una misa y le digo, oye, mire, Monseñor, quiero hablar con usted, ¿cómo está? Y el obispo me dijo una cosa bellísima, me dijo, si es para volver al seminario, las puertas están abiertas y eso me impactó totalmente. Y Él estaba claro menos tú. menos yo. Pero fue como el Señor me La tocara novia de también nuevo. seguro estaba clara. Sí, totalmente. Y desde ese momento volví a empezar mi proceso vocacional y entré al seminario y ya me ordené sacerdote en el 2005. ¿Qué edad tenías? Tenía 27 años. Cuando te ordenaste sacerdote. Sacerdote, sí. Entonces entraste aquí al seminario a los 18. 18 más o menos. Un niño. Sí, sí, totalmente. Un niño, qué locura. A mí se me hace a veces muy difícil pensar cómo a los 18, yo creo que es porque lo pienso, ¿qué es lo que estaba haciendo yo a los 18? Y digo, se me hubiese ocurrido esto, ¿cómo es ese llamado? ¿Qué se siente en el corazón? Mira, te digo la verdad, yo tengo la gracia de que toda mi vida he estado en la iglesia. Tuve la oportunidad de que mi familia me permitiera ir a la iglesia. Recuerdo que mi primera experiencia de iglesia fue los Boy Scouts, el grupo de la parroquia, que ahí empecé a entrar en contacto con la iglesia. Y después tuve la oportunidad de hacer un retiro espiritual, pues yo creo que aunque uno esté en la iglesia, muchas veces uno puede estar muy alejado de Cristo, o puede pensar que la iglesia es un lugar de distracción. Pero fue un retiro espiritual de un grupo de mi parroquia que se llama Comunidad Cristiana de Jóvenes Calazán, que me impactó totalmente y me hizo profundizar mucho más en la fe. Yo creo que ese fue el encuentro conmigo, que todos tenemos un encuentro con Cristo, que es el primer amor, uno lo recuerda siempre. Y eso fue lo que a mí me llevó a ir caminando a la iglesia, sin querer ser cura, por supuesto. Todo el mundo me decía, ay, tú tienes como pinta de cura, no sé qué cosa, pero no me pensaba eso hasta que llegué al 5.º año y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y decidí entrar al seminario. Qué bien, padre. Y de Margarita, ¿no? Por ahí Margarita, sí, Margarita. ¿Te gustan las empanadas? Muchísimas. La extraño. ¿Cuáles son las mejores empanadas de Margarita? Mira, la mejor empanada de Margarita son las del mercado conejero, son Las del buenísimas. mercado. Cuando yo era pequeña, mi papá me llevaba, yo me comía como 6, 7 empanadas, una cosa así, que divino, con jugo de níspero. Bueno, yo te puedo decir que lo primero que hice al llegar aquí a Miami fue comer empanadas. Sí. Sí, porque hay una gente de la que era mi parroquia, antes de ir a Roma, que están aquí en estos momentos y me dijeron que estaban aquí vendiendo empanadas y me fui para allá y tenía como ganas de llorar. Sentí el sazón de mi tierra. Bueno, ya, lo bueno es que ya vuelves y ya te vas a poder Por comer tu empanada de supuesto. conejera. Eso espero. El otro día iré, lo más Mi seguro. gente ya saben, cuando quieran comer una buena empanada, llamen al padre Reinaldo y lo va a llevar para conejero. Padre, y bueno, ya entrando un poquito más, me acabas de contar que te fuiste para Roma, te enviaron para Roma, estudiaste Biblia. Sí.
Bueno, eso fue una experiencia muy bella, ¿no? Mi obispo un día en el retiro espiritual me dice, oye, Reinaldo, quiero mandarte a estudiar. Quiero que pares un momento tu servicio pastoral aquí y te vayas a preparar a Roma. Yo sí le dije, Monseñor, me encantaría estudiar Biblia porque eso siempre me ha llamado la atención. Siempre en el seminario creo que era de las cosas que más me llenaban en el estudio. Y inicié a estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana, Teología Bíblica, que fue para mí al principio muy duro, muy fuerte, porque uno tiene que empezar estudiando los idiomas bíblicos, el griego y el hebreo. Prácticamente uno dura como un año preparándose, conociendo el idioma, para poder entrar después a la licencia. Al principio uno dice, bueno, ¿y para qué tengo que estudiar esto? ¿De qué me sirve esto? Si yo quiero es ver las materias normalmente, pero cuando entra a la licencia se da cuenta de que los idiomas son muy importantes para poder comprender el sentido profundo de la palabra de Dios, sobre todo a nivel de científico, pues. Es como, por ejemplo, esa gente viniera, Mateo, Juan, y entonces Sí. van para Venezuela y escuchan la palabra chévere. Chévere, quedan como locos. Entonces hay que buscar, hay que empezar a estudiar el Sí, diccionario venezolano para todo. entender chévere. Juan quiso decir, eso es chévere. Bueno, en Roma se me salían muchas cosas venezolanas, por supuesto. Todo el mundo, ¿y qué significa eso? Más que tú dices, ¿qué cosa es esto que me estás diciendo? Padre, y la Biblia. Me encanta. A mí en lo personal me gusta mucho leer la Biblia desde hace un tiempo para acá, cosa de que quién se iba a imaginar que yo iba a leer la Biblia. Y incluso los cristianos practicantes, o practicantes entre comillas, no sé cómo llamar, muy pocos leen la Biblia. ¿Por qué la importancia de leer la Biblia? ¿Cuál es la riqueza de la Biblia y por dónde empezar? Mira, la Biblia habla de una cosa muy bella. A mí me parece que la Biblia habla de un testimonio de Israel, de cómo él ha sentido, de cómo Dios lo ha ido enamorando, llamándolo, ¿ok? Cómo el amor de Dios se ha manifestado en su vida, en su historia. Israel conoce a Dios no abstractamente, no es un poder abstracto, no es algo platónico, sino es un Dios que hace acciones concretas para liberarlo, para sanarlo, para acompañarlo en su vida. Entonces, para mí, la Biblia te habla de ese Dios que actúa, que no es un Dios que está en la mente o en algo totalmente superficial, sino que actúa en cosas concretas. Y es una provocación para nuestra vida, porque como actúa con Israel, también actúa en tu vida y en mi vida. Es por eso que leer la palabra de Dios es leer la forma en que Dios va a actuar en tu vida. Eso es la verdad. Es un Dios que acontece en tu realidad, en tu historia, en todo aquello que tú haces. Por eso vale la pena. Yo digo que la vida es cíclica, ¿no? Totalmente. Y ya todo está ahí, todas las respuestas están ahí. Y nosotros como ser humano queremos buscar nuevas respuestas, nuevas soluciones a algo que ya está. Y sigue pasando. De hecho, hace poco estábamos leyendo las lecturas de Joel y yo me adelanté y también leí Oseas. Y yo digo, wow, aquí nos está hablando incluso de lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente. Claro, totalmente. Mira, ejemplo, Oseas para mí es uno de los libros más hermosos que tiene el Antiguo Testamento. Yo hice mi tesis sobre Oseas. Para mí fue mi compañero de camino por un año prácticamente. Y Oseas nos habla de una situación hermosísima, ¿no? Oseas habla del acontecimiento de Dios en su vida. Es decir, la situación matrimonial de Oseas dice después, mira, lo que pasa es esto, yo te amo, a pesar de que tú puedas hacer todo lo que tú quieras, a pesar de que tú te alejes, a pesar de que tú seas infiel, yo te amo, yo estoy aquí, yo te llevo, te traigo al desierto para susurrarte en el corazón, dice la palabra de Oseas, ¿no? Qué hermoso, cómo Dios te habla al corazón. Y al final de cuentas, Oseas nos muestra una gran realidad. El conocimiento de Dios es un conocimiento que no se da por la inteligencia, no es por el intelecto, se da por el corazón, es una relación, es relacionar. En la medida que yo más me relaciono con Dios, en esa medida más lo conozco y más Dios me conoce a mí y más me conozco yo. Entonces, Oseas nos enseña que en la medida que nos relacionamos con Dios, en esa medida podemos verdaderamente conocernos
y conocer al Señor. Enamorarse. Padre, ahora que está diciendo esto, quiero aprovechar y contar algo. Hace poco me vi con una amiga de toda la vida. Nosotras estábamos en el mismo plan de siempre. Fiesta, rumba en aquel entonces y no estaba Dios nunca presente o nosotros no lo teníamos presente en nuestras vidas. Hace poco me vi con ella y digamos que ella me dice, Irán, pero es que yo no siento esto o yo no tengo la necesidad que tú tienes. Quizás a ti, o sea, tú, qué bien lo que te está haciendo la iglesia, ¿no? Es como si uno estuviese enfermo. Como que no, tú síguelo haciendo. Y uno le quiere demostrar de alguna forma es que hay un amor. O sea, quisiera sacarme el corazón y ponértelo para que veas sentir eso. ¿Cómo se le llega? ¿Cómo se hace? Mira, yo pienso que ya el testimonio que uno tiene de Dios es ya el primer paso. Cuando uno muestra su testimonio, es decir, el testimonio no es lo que yo soy, sino lo que Dios ha hecho por ti, por mí. Yo pienso que Dios ha hecho muchísimo por ti, por mí muchísimo. Yo siempre me pongo a pensar, si yo no hubiera conocido, ¿dónde estaría? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría yo si Dios no hubiera tocado mi corazón? ¿Cuál fuera mi vida? Fuera totalmente otra y a lo mejor una situación de vacío terrible. Eso puede pasar. Es decir, Dios ha hecho muchísimo. Dios me Claro. cambió totalmente la vida. Yo creo que cuando uno empieza a mostrar el testimonio, hace provocación al otro para que también busque a Dios. Porque seguramente, aunque no lo digan, hay un gran vacío en su corazón. Y ese vacío en el corazón solamente tiene el tamaño de Dios. Solamente Dios lo puede llenar. Y aunque no lo reconozca, ahí está ese vacío. Y lo trata de llenar con cualquier cosa. Toda persona busca llenar ese vacío con cualquier cosa. Yo conozco gente con el alcohol, con la infidelidad, con tantas cosas, ¿no? Con la droga. Pero solamente ese vacío se llena cuando Dios lo llena. Totalmente. Sí, se vive una vida súper vacía, porque hay gente hoy en día que vivimos como en un relativismo, ¿no? Es que Irán, yo soy bueno, o sea, porque no estoy en depresión o no tengo un exceso de drogas o no tengo nada, vivo una vida como bien, entonces te crees bueno que estás cumpliendo todo porque no estás en ningún exceso, porque tienes una familia, porque tienes un buen trabajo, entonces por eso no necesitas de Dios. Y ahí es cuando digo, wow, no pensamos en la vida eterna. El ser humano significa hombre eterno, porque tenemos alma, tenemos espíritu, y nuestra alma es eterna, nuestro espíritu es eterno, pero estamos viviendo como si no existiese la eternidad o pensamos que vamos a entrar al cielo de una, pues. Si queremos comernos todo rápido porque a lo mejor mañana no me da tiempo de comer nada. Sí. Y ese es el problema que tiene hoy el hombre, ¿no? El relativismo es eso. Yo quiero vivir todo lo que pueda, no me importa nada, no hay bueno ni malo, ¿ok? Lo importante es vivir, experimentar. Y nos olvidamos de lo trascendente. El hombre es un ser integral, el hombre no puede, el hombre es biología, es mente, pero también es espiritualidad, es religiosidad. Somos seres religiosos, los animales no tienen religión, no tienen esa capacidad de relacionarte con lo trascendente, ¿no? Y por eso mucha gente está como cojeando. Cuando una persona puede empezar a relacionarte con lo que le trasciende, ¿ok? Y descubre que su vida no termina en la muerte, sino su vida va mucho más allá, cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Ya no tú no vives, tú vives aquello lo vives ya ahora, lo quieres sentir, lo quieres probar el cielo ya en esta vida, ¿ok? No es una vida que hay que esperar, sino una vida que ya se comienza a vivir, se empieza a saborear. Eso es lo importante de encontrarse con el Señor. Padre, ¿y qué le dices a las personas cuando se te han acercado o cuando has escuchado la frase, todas las religiones me van a llevar a Dios o todo me lleva a Dios? Mira, es un poco difícil, ¿no? Porque no hay la verdad es una sola, ¿ok? A lo mejor tú puedes tener una visión de la verdad diferente, pero la verdad es una sola, una sola. Yo creo que Cristo es la única verdad. Y es lo que me dice la fe, es lo que yo he encontrado, ¿no? Yo respeto a otro que a lo mejor puede pensar que Buda es su verdad, ¿ok? Pero la única forma en que yo puedo demostrar eso es viviéndolo totalmente. Cuando yo lo vivo plenamente,
estoy mostrando que creo y tengo las convicciones profundas en eso que creo. Decía el Concilio Vaticano II que las semillas del Evangelio también están en otras religiones. Cuando un budista, un musulmán vive profundamente su vida religiosa, podemos decir que también ahí debe estar Cristo. Ahí puede estar Cristo también, ¿ok? Le faltaría el Cristo pleno, la plenitud. Ojalá que todos pudiéramos vivir todos pudieran vivir la alegría de encontrarse con Cristo, ¿no? Pero uno siempre dice, wow, esa persona puede tener, incluso un ateo que vive totalmente Sus valores. sus valores a plenitud, tú dices, lo único que le falta es creer en Cristo. Lo único que le falta. Totalmente, que vemos gente que cumple, pero es muy escaso, es muy poco. Y yo Sí, creo que la gente se agarra de eso con decir, no, es que hay gente que es atea, pero cumple todo, entonces yo no necesito de practicar. Pero yo creo que en el practicar, en ir a misa diaria, claro. confesión, el rosario, nos da esa disciplina y de alguna manera nos va como que enamorando más. Claro, la vida de fe nos ayuda a tener algunos espacios para la piedad, ¿no? Yo creo que la Eucaristía es el culmen de toda nuestra vida. Yo siempre cuando empiezo la Eucaristía, siempre le recuerdo a la gente, ustedes no están aquí por casualidad, ustedes vienen a celebrar el culmen de la vida, un encuentro muy personal con el Señor. Y siempre lo trato porque la gente necesita entender que no están ahí por otra cosa, no para cumplir por algo, sino vienen a encontrarse con aquel que los ama profundamente, que lo ha amado en toda la semana, que le ha dado los acontecimientos, que lo ha apoyado y lo ha fortalecido en sus problemas, en sus dificultades. Okay, tú estás ahí para agradecer al Señor todo el bien que te ha hecho. Y ese encuentro es hermosísimo, ¿no? Y los otros actos de piedad te ayudan como a recordar, oye, mira, tú estás aquí no por casualidad, el Señor te va llevando tu camino, te va llevando tu camino. Entonces, los actos de piedad son importantes que tienen, por obvio, tienen como consecuencia amar al prójimo. El Evangelio de ayer era muy bello, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Yo solamente puedo mostrar mi amor a Dios cuando amo al prójimo. Lo que pasa es que hay prójimos que nos los complican. Bueno, eso es cierto, totalmente. Pero hay que amarlo más. Hay prójimos que yo digo, Señor, pero ¿cómo los amas? Enséñame porque es difícil. Es que yo creo que la vida es un aprender a amar. Dios te da la capacidad de amar, entonces te muestra este estilo de prójimos difíciles como para decir, oye, tengo que aprender a amarlo. Y amarlo implica no decir te amo, sino implica aceptarlo, perdonarlo, hacer el bien, aunque esa persona te haga mucho mal, pero tú tienes que hacer el bien, siempre. Siempre. Y eso es un signo De que tienes a Dios en el que corazón. tienes corazón. Siempre. No, padre, yo los admiro demasiado a todos los sacerdotes. De que yo me metí en este negocio, de negocio, practicar 100% mi religión católica, los admiro. Tantas críticas, tantas cosas que se ven en las noticias, ¿no? Porque es noticia cuando un cura hace algo, pero algo malo, no todo el bien que hacen. Y tener que aguantar, soportar, es increíble. La gente de verdad que no sabe el trabajo que hacen los sacerdotes. Piensan que ustedes están el día sentado y ya no. Esta gente tiene diálogos, crisis. Si uno que empezó a hacer un grupo de jóvenes y uno escucha cada crisis, que me quiero suicidar, te dicen que estoy deprimido, yo no quiero ni saber todo lo que le toca a ustedes. Es que la vida sacerdotal no te quita lo humano. Ser hombre no te lo quita, ¿no? Uno vive las mismas crisis que vive todos. Uno vive las mismas situaciones que vive todos. Claro. Es decir, pensar que uno es un Superman es una gran mentira. Lo que uno hace es luchar como todos. Y a veces las luchas, es una guerra, ¿no? Contra el mal, contra uno mismo, contra el demonio, contra aquello que te quiere hacer caer, ¿no? A mí me da mucha... El Evangelio de ayer decía una cosa muy bella. Decía que... No es muy bella, vamos a decirlo así. Estos fariseos le hacían preguntas a Jesús para tentarlo. Es decir, la palabra griega era traducida por tentación. En el Evangelio de Mateo solamente utiliza Mateo esa palabra con el demonio y con los fariseos, ¿no?
Es una cosa impresionante que me... Y la tentación es una cosa que implica de que la persona que te tienta es para que tú fracases. ¿Okay? Hay gente que busca que uno fracase siempre, ¿no? Y te critican, te destruyen, buscan la manera de que tú caigas en ese círculo vicioso. Hay otros que, como Dios, que te prueba en la crisis, pero no para fracasar, sino para que tengas éxito, para que puedas crecer verdaderamente. Yo pienso que esas son las dos cosas que están en la vida, ¿no? La prueba, que hay que discernirla siempre. La vida está llena de muchas pruebas. Y otra cosa es la tentación. La tentación es parte del enemigo que quiere hacerte fracasar en tu vida cristiana. Y en esas dos cosas uno va en el medio. Uno va en el medio. La vida sacerdotal es eso. Y no la vida sacerdotal solamente, sino la vida del laico, la vida de todo aquel que cuenta a Jesucristo. Yo ayer escribí un post en Instagram que dice, toca renunciar a muchas mentiras para ganar una sola verdad. Porque cuando uno quiere buscar ese camino de la santidad, ese camino al cielo, que somos totalmente imperfectos, no somos dignos de nada, pero el Señor nos da esa oportunidad, esa gracia, y uno dice, ¿cuántas cosas uno tiene que renunciar? Por eso se vuelve una lucha, porque es nadar contracorriente, como el salmón. Totalmente. La vida, un sacerdote me decía que cuando uno encuentra a Jesucristo, o cuando uno se ordena sacerdote, los pecados pesan más, totalmente. Porque ya no haces las cosas por inercia, sino que ya tienes algo de conciencia y puedes entender, wow, que la vida lo que has hecho repercute no solamente en ti, sino en los demás. El pecado es una cosa seria, no solamente es tuyo, tiene consecuencias en todos los demás. Entonces pesan mucho más, ¿no? Lo más bello de todo esto es que el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Y eso yo creo que debe ser nuestra conciencia más grande, que a pesar de lo pecador que somos, porque somos pecadores, pues ninguno de nosotros es capaz de esta realidad tan humana, lo que nos salva a nosotros es que Dios nos ama. Y ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia que Jesucristo ha traído, ¿no? Se resume en que Dios es amor, Dios nos ama profundamente. Y si nosotros somos capaces de aceptar ese amor, de dejarnos amar, la vida se va a transformar. Padre, yo sé que le quería preguntar sobre la Biblia, pero es que estos temas han ido llevando, está muy interesante y solo me viene esta otra pregunta a la cabeza. ¿Cómo ustedes viven sus problemas? Es decir, vemos tanta depresión en los jóvenes, tantas ganas de no vivir. Yo le decía el otro día al padre Osvaldo Gudelo, si yo vuelvo a escuchar de nuevo que una persona me dice que está deprimido, le entro a golpe, pero no por nada malo, sino es que yo pasé eso, yo viví eso y el Señor nos muestra algo y cómo ustedes hacen, o sea, qué mensaje, bien sea de tu experiencia personal, cómo vivir, que la vida hay que aprender a amar el sufrimiento. Sí, el No ser problema, masoquista, ojo, claro, pero por supuesto, es que la depresión es ver tu historia y decir, wow, no he hecho nada, esto me calcome, ¿no? Todo lo contrario a la ansiedad es el miedo a lo que viene, uno está como asustado porque uno no sabe lo que puede venir, ¿ok? Y el miedo paraliza, te pone el corazón totalmente sólido, sin moverte. Y cuando uno no se mueve, se muere. Cuando uno no se mueve, está muerto totalmente. Entonces, yo siempre pienso que la gente que se siente deprimida o ansiosa, tiene que hablarlo, no se puede quedar en la boca. Tiene que buscar mucha ayuda, porque la depresión yo siempre pienso que la depresión no hay un medicamento que la pueda quitar, sino solamente el poder sacarlo. Y si tú encuentras a un sacerdote, encuentras a una persona de iglesia que te pueda acompañar, que te pueda ayudar, te puede dar algo que verdaderamente te ayuda, que es Dios. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, cuando tú aprendes a entender que tu vida la lleva el Señor y el Señor es el que lleva tu barca y tú tranquilo, Él no te va a llevar a otro lugar sino a un puerto seguro, ya las cosas cambian, las cosas cambian.
o la depresión en este mundo depresivo, porque esto es un mundo depresivo totalmente. Estamos viviendo un tiempo depresivo, no solamente para los jóvenes, sino para mucha gente, ¿no? Incluso los sacerdotes también. Hemos vivido en un momento depresivo o de ansiedad, ¿no? Yo tengo mucha ansiedad porque voy a Margarita. Bueno, pero eso sí es No, una... El ir a Venezuela sí debería generarnos demasiada ansiedad. no, yo tengo ansiedad de saber qué me va a conseguir, cómo voy a ayudar, cómo voy a acompañar, Claro. qué es lo que Dios me tiene. Mi ansiedad hacia allá es qué es lo que Dios me tiene preparado. Eso sí me da como curiosidad. Yo creo que más que ansiedad es curiosidad. Pero sí, lo que sí te puedo decir es que cuando uno aprende a entender de que la depresión y la ansiedad, que son los grandes males de esta sociedad, uno las puede mejorar cuando encuentra a Jesucristo. Eso es la verdad. Uno empieza a confiar en Dios y Dios te va mostrando los caminos y está abriendo los caminos. Cualquier punto negro que tú pensabas que iba a ser imposible, de repente el Señor lo abre de una Claro. manera y tú dices, wow, ¿qué sucedió? Totalmente. Por Totalmente. eso que dices de la confianza, cuando volvemos a la Biblia, ¿cuántos ejemplos no hay de confianza? ¿Cuánta gente? O Totalmente. sea, vemos la historia de Job, vemos tantas historias que uno dice, es que, Abraham, ¿cómo? Totalmente. Padre, entonces, ¿cómo empezar a leer la Biblia? Porque, a ver, si yo salgo un día y un sacerdote me dice, no, abre la Biblia y léetela, y uno dice, pero ¿por dónde empiezo? Imagínate que caigas en la carta de los reyes, o sea, uno se aburre. claro, Entonces, totalmente. ¿cómo recomiendas? Yo siempre empezaría con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy sabroso porque es muy rápido. Cuando yo leo Marcos, siento que Jesucristo es un itinerante, va de un lugar a otro. Jesucristo no se queda tranquilo, estático, sino vamos acá, vamos a aquella aldea, vamos a aquella región. Es de mucho hacer y un poco hablar. Entonces, es como una fotografía del Señor, ¿ok? Que va iluminando la vida, ilumina la vida. Yo pensaría por el Evangelio de Marcos, después entraría a los demás evangelios, porque la Biblia hay que entrar por Jesucristo. Jesucristo es que orienta y da sentido a toda la escritura, pues, porque es el culmen. Claro. El culmen. Y uno siempre empieza de atrás para adelante. Claro. A mí me han recomendado también que por los libros sapienciales, También. Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría, Proverbios, que son libros que uno los lee y uno dice, wow, No, mira, son unos consejos bellísimos. increíble. Sí, sí, unos consejos son como la piedad popular, vamos a llamarla así, ¿no? Una piedad popular, pero yo la llamaría la piedad divina, como Dios te va dando unos consejos muy bellos para la vida. Los empresarios, wow, te dicen unas cosas muy bellas de cómo vivir la vida y son como tips muy pequeños que tú puedes durar días y días nada más un pequeño versículo saboreándolo y tratándolo de hacer vida, porque al final de cuentas es hacerlo vida. La Biblia no se puede quedar solamente en una letra, porque se convierte en letra muerta. La Biblia está llamada a que se convierta en nuestra vida, pues. Yo ya sé, sabes que hace poco leía un libro que lo recomendó Reiniero Cantalamessa. Ok. Se llama La nube del no saber, para la gente que esté escuchando esto. Y me encantó porque decía, cuando uno tiene un sucio o algo en el cuerpo o en la cara, alguna mancha, uno va al espejo, ¿no? Y se ve. Como que, ay, mira, tengo esto, te das cuenta, el espejo te muestra dónde tienes esa mancha, dónde tienes ese sucio, para arreglarte y quitártelo y volver a estar bien. La Biblia es como ese espejo para nosotros. Uno empieza a leer la vida de esa gente y uno dice, wow, es que yo estoy actuando totalmente distinto. Cuando esta persona actúa con una humildad, con piedad, sin soberbia, que confía, que ora, que dobla rodilla, que todos los milagros que hizo Jesús, la gente salía de sí misma y lo alcanzaba, sales de tu zona de confort. Entonces uno se da cuenta, yo no soy así, yo tengo este sucio, yo no soy este. Entonces es un espejo para el alma. Totalmente. Si te das cuenta, Jesús solamente pedía una sola cosa, fe. Es decir, Jesús cuando actúa, lo único que le pedía al otro, tu fe. ¿Tienes fe? Y después le decía, tu fe está salvado. Es decir, yo te he salvado por medio de tu fe porque te has abierto. Porque la fe es eso, la fe es abrirse al Señor. Pero qué difícil. Que es difícil, no es fácil. Eso es un proceso que puede durar toda la vida, ¿no? Toda la vida y
Pero tenemos que empezar el proceso. Si uno no empieza el proceso, nunca lo va a lograr, aunque sea un poquito. Y, y Jesús vino a curar nuestras enfermedades, en principio. No solamente una enfermedad física, pero hay tantas enfermedades en nuestro corazón. Eh, Hay gente que tiene una lepra de tristeza, de sufrimiento, que lo saca de la comunidad, es decir, de prejuicio, que lo saca de la comunidad. Y el Señor viene a curarnos de esa lepra. Y siempre hay una consecuencia. Cuando el Evangelio nos habla de que curó a la suegra de Pedro, ella inmediatamente empezó a servirles. Es decir, la consecuencia siempre es que no nos quedamos estáticos, sino nos podemos hacer algo para el Señor. Es una belleza. Yo pienso que cuando uno es capaz de entender que la Biblia está ahí para decirte, mira, lo que Jesús ha hecho ahí te lo puede hacer a ti. Totalmente. Déjate, ten fe. Y eso yo creo que debe ser prácticamente el mensaje de la Sagrada Escritura. Totalmente. Y para ya finalizar, padre, ahí me quiero ir con San Pablo. A mí me gustó mucho, estaba en tu misa el otro día, bueno, el día que estabas dando la misa, donde San Pablo en una de las cartas decía, quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Y yo dije, ay, no, me encanta. O sea, por la mañana me paro, tengo una intención de hacerlo todo bien y termino haciendo el mal. Y somos así, cada ser humano, el que diga lo contrario está mintiendo. Uno siempre termina haciendo el mal, incluso por las cosas que dejamos de hacer. Pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. Nos quedamos como tranquilitos, ¿no? Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? O sea que San Pablo, yo siempre lo defino como un loco por Cristo. ¿Verdad? Que Pablo cambió totalmente su vida cuando se conseguió con Jesucristo. Yo quisiera tener un encuentro con Jesucristo de esa manera, ¿no? Que me tumbe de mi orgullo, de lo que yo creo y asumir los criterios, los sentimientos de Cristo en mi vida, porque lo que hizo Pablo fue eso, asumir los sentimientos de Cristo, se despojó a sí mismo y empezó a asumir los sentimientos de Cristo. Es una belleza, ¿no? Pero si nos damos cuenta, lo que decía Pablo en esa carta tan hermosa, decía, oye, nos pasa todo, es decir, ¿cuántas veces nosotros queremos hacer el bien y no podemos hacerlo? Porque hay un mal en nosotros que no nos deja, pues. Entonces, en la mente queremos hacer el bien, pero al final terminamos haciendo el mal. Es una realidad. Pero Pablo termina diciendo una cosa, ¿y cómo hago? Con esta realidad, mira, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Eso es lo que me encanta, que él dice, ajá, pero ¿qué hago, flaco? ¿Qué hago? Pues entonces dice, solamente basta la gracia de Dios. Es decir, Pablo se da cuenta de que por su fuerza no puede hacer nada. Solamente cuando él se aferra a la fuerza de Dios, a la gracia de Dios, es el que puede cambiar su vida. ¿Y cómo es eso de la gracia de Dios? ¿Cómo aferrarse a esa fuerza? Que uno a veces suena bonito y uno dice, sí, pero ¿cómo aplicarlo? Es que la gracia de Dios, teológicamente, pues puede decir, la gracia de Dios es Dios mismo, ¿no? Es Dios mismo que se hace presente. Yo pienso que Dios se hace presente siempre en la historia. El problema es que nosotros no tenemos los anteojos para poder verlo. Nosotros no tenemos incluso la capacidad para poder sentirlo. Solamente cuando Dios rompe todas esas murallas que hemos puesto en nuestra vida, ¿ok? Es cuando realmente podemos entrar en esos sentimientos de Dios, esos sentimientos de Cristo en nuestra vida. Cristo nos toca romper muchas murallas. Yo pienso que una persona cuando encuentra a Jesucristo, lo primero que hace Jesús es romper las murallas que hay. Por eso yo siempre invito a retiros, porque los retiros son importantísimos, son un espacio donde tú puedes verdaderamente encontrarte con el Señor, porque el ruido que produce la sociedad baja un poco, ¿ok? No estoy hablando solamente de lo material, de lo corporal, sino también el ruido que está en el corazón. Y ahí uno empieza ya a escuchar el susurro de Dios. Cuando uno empieza a escuchar ese susurro, ya las cosas pueden ir cambiando totalmente. Entonces yo pienso que el retiro es la iglesia misma, ¿no? Yo creo que el antídoto para poder
vivir la gracia de Dios es estar en la comunidad, estar en la iglesia. Descubrir que en la iglesia se puede encontrar a Jesucristo. Tiene la oportunidad de encontrarse con Jesucristo. Por eso no podemos cerrar la iglesia. La iglesia no se puede cerrar a nadie. A nadie se le puede cerrar. Por los problemas que pueda tener, las situaciones concretas, la iglesia no se tiene que siempre tener la puerta abierta, porque uno no sabe cuándo esa persona se puede encontrar con el Señor. Y uno tiene que dejar la puerta abierta para que esa persona tenga la oportunidad en su vida, ¿okay? Cuando Dios quiera y Él quiera, de encontrarse con Cristo. Amén, amén. Bueno, padre, creo que hemos llegado al final de este programa. Gracias. No sé si quiera comentar, agregar algún mensaje más para toda la gente que esté viendo este podcast, que está ahí buscando su fe. Manual para enamorarse es un manual para enamorarse de Dios. Entonces, mucha gente le gusta ver esto porque algo cae, alguna semilla, es como un bálsamo para el alma. Entonces, no sé si tiene algo más. Bueno, pues que... Porque yo me quedé hablando aquí mucho tiempo. Yo también. Juan Pablo II decía una cosa muy bella, ¿no? Que yo lo recuerdo cuando era niño y todavía me suena en la cabeza. Abran el corazón a Jesucristo. Abran el corazón a Cristo. No tengan miedo. Muchas veces el miedo nos quita la oportunidad de abrir el corazón. Yo les digo a todos los que están aquí escuchando este podcast, este pequeño encuentro con el Señor, porque estamos hablando tú y yo, pero aquí en el medio está el Señor, porque donde 2 o 3 estén reunidos, estoy yo en medio de ellos, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje del Señor. No tengan miedo. Abran el corazón para que yo pueda entrar. Déjame hacerte feliz. Dame la oportunidad de darte lo que el mundo no te ha dejado dar. Yo creo que ese es el mensaje que el Señor puede dar en este encuentro. Amén, amén. Bueno, padre, muchísimas gracias. Y nos puede dar la bendición, si quieres, mirando acá a la cámara, para toda la gente que esté viendo. Bueno, que el Señor bendiga a todos los que están aquí, los que están escuchando, los que están abriendo el corazón a este encuentro. Que Cristo reine en su corazón y le dé la gracia del amor y de la paz. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mi gente, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Sin Filtro. Muchas gracias, padre Reinaldo. Gracias. Hasta luego. Chao.